Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, continuamos con el capítulo vinculado a los primeros siglos medievales, ¿sí? La clase anterior estuvimos trabajando sobre la cuestión de la Iglesia Católica, sobre la cuestión del cisma, ¿sí? Eh, y en esta oportunidad sí vimos esta cuestión del cristianismo, ¿sí? Dijimos que estaban los dos imperios, el cristianismo estaba centrado alrededor de Roma, ¿sí? Eh, pero bueno, después surge digamos, estaba en lo que eran los reinos romanos germánicos, ¿sí? Eh, el Papa estaba acá, ¿sí? Bueno, y lentamente comienza a haber diferencias. Si bien estas dos regiones eran cristianas, ¿sí? Eran cristianas, que era lo que tenían en común, comienzan a surgir o formas de pensar lo religioso, lo que es cristiano, de manera diferente. Entonces comienza a haber como una separación, ¿sí? Entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental, y eso llevó a un cisma quería decir separación, y bueno, hasta que concluye ahí dijimos que había como tres momentos, ¿sí? Eh, el libro solo menciona uno, en realidad, uno de los tres. Eh, ¿Se acuerdan que dijimos que alrededor del siglo XV, ¿sí? En el 1400 ya se hace oficial la separación del cristianismo en dos iglesias? La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Con su sede principal, que es Roma, donde vive el Papa, esto es hasta el día de hoy, y la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿sí? Ortodoxa, eh, que estaba en esta parte oriental, ¿sí? Con la capital que va a ser Constantinopla y la autoridad que va a ser el patriarca de Constantinopla, ¿sí? Bien, eso terminamos la clase anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sí, continuar. Acá repito, yo me estoy dando por el libro digital, ¿sí? Esto por el tema de las páginas, ¿sí? No por el libro papel, sino por el libro digital, ¿sí? El título es los bizantinos, ¿sí? Yo estoy en la página 146, es a continuación, siempre voy a ir a continuación, ¿sí? Para que se organicen, ponen ese título en la carpeta, y en realidad lo que vamos a ver es, bueno, nosotros, ya me olvido de la cuestión religiosa y me meto en lo político. Nosotros vimos que el imperio se dividió y que acá empezaron a entrar los pueblos, ¿sí? Hablamos de los reinos romanos germánicos, ¿sí? Pero fíjense que no dijimos más nada de qué es lo que sucedió acá, ¿sí? Acá dijimos que entran los pueblos, bueno, y comienzan los reinos romanos germánicos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en esta parte del imperio? ¿Se acuerdan que estos pueblos habían ingresado hacia el año 4, digamos, el 476 después de Cristo? Ingresan los pueblos, ¿sí? Se disuelve el imperio romano de Occidente y se establecen los reinos romanos germánicos. Ahora, ¿qué pasó del 476 en adelante en esta parte del imperio? ¿Sí? Bueno, ahora todo lo que vamos a decir ahora es de esta parte del imperio, ¿sí? Sería de esta, ¿sí? Por eso el título es Los bizantinos, ¿sí? Hace referencia a esta parte del imperio, ¿sí? Eh, Les recuerdo que, y ahí nos metemos lo que sería, ¿sí? Eh, ya les digo bien, la página era la 146, ¿sí? Y entonces, página 146, ¿sí? Bien, fíjense que ahí tienen un mapa, ¿sí? Ahí tienen un mapa, ¿sí? Que va a tener como, fíjense que está Constantinopla sería este punto que yo muestro acá. Obviamente el mapa es mucho más grande porque lo que vamos a ver ahora es que, fíjense que tiene como muchos verdes ese mapa, porque en realidad este imperio, lo que vamos a ver ahora es que no quedó en este cuadrado, sino que comenzó como a expandirse,
¿sí? A expandirse. Ahora eso lo vamos a ver. Bien, lo primero que vamos a aclarar es que esta parte se denominó, digo los dos nombres porque lo pueden leer con un nombre o con otro. Esta región se denominó políticamente el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Por eso el título es Los Bizantinos, ¿sí? Bizantinos, ¿sí? Con B larga y Z. O Imperio Bizantino, es lo mismo, ¿sí? Con lo cual la capital de esta parte de este imperio era Constantinopla, ¿sí? O Bizancio, con B larga y Z, Bizancio, ¿sí? Eh, también era lo mismo, ¿sí? Constantinopla o Bizancio, ¿sí? Fíjense que ahí entonces ustedes tienen un mapa, ¿sí? En realidad lo que pasó, ¿sí? Digo para que entiendan ese mapa, ¿sí? Y con este, ¿sí? Digamos como que esto sería los dos verdes más oscuros, sería todo esto. Lo que sucedió con el tiempo es que obviamente esto comenzó a crecer y digamos que ocupó no todo esto, pero parte de esto. Sí, perdón, está al revés. Ahí está. Así, ¿sí? Como que acá tengo los dos verdes más oscuros y de repente comienza a crecer y a tomar algo de los pueblos romanos germánicos. Como que esto se comienza a expandir y no todo esto, pero toma parte de esto, que serían los verdes más claritos, ¿sí? Bien, fíjense que en el centro está el mar Mediterráneo, ¿sí? Ahí tengo las capitales, fíjense, Roma y Constantinopla, ¿sí? Entonces, eh, bien, eh, digamos que, entonces, ahí les voy a dejar, sí, dos preguntas para que hagan, ¿sí? Me interesan mucho las dos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes leen la página 146, ¿sí? Y la 147 y responden estas dos cuestiones. Son dos preguntas largas, ¿sí? La primera pregunta, esto es para anotar en la carpeta, entonces, repito porque está perdido, ponen un título que es Los Bizantinos. El primer punto, digamos, ponen ese subtítulo, Los Bizantinos. Abajo aclaran esta idea de que se podía llamar Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Abajo, en otro punto, aclaran que la capital era Bizancio o Constantinopla, ¿sí? Eh, y ahí le dejo, ponen actividad, actividad y punto número 1. Son dos preguntas, ¿sí? Actividad, punto número 1. ¿Cuál fue el motivo por el cual? ¿Cuál fue el motivo por el cual el emperador? ¿Cuál fue el motivo por el cual el emperador bizantino Justiniano intentó recuperar territorios que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente? ¿Cuál fue el motivo por el cual el emperador bizantino Justiniano intentó recuperar territorios que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. Repito por última vez, ¿cuál fue el motivo por el cual el emperador bizantino Justiniano intentó recuperar territorios que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente? Porque nosotros dijimos que en el 476 esto se disuelve, se forman los reinos romanos germánicos y esto continúa, ¿sí? 400, 500, 600, después ahora vamos a ver hasta cuándo, continúa, ¿sí? Y acá seguía habiendo un emperador, ¿sí? Un emperador. Nosotros obviamente no vamos a nombrar a todos los emperadores porque fueron un montón, solo nos interesa uno que es Justiniano. Justiniano iba a tener
un objetivo político muy importante, que es lo que yo les estoy preguntando. Fíjense que en la pregunta, ¿sí? Ya ahí estoy comentando algo, es decir, Justiniano es de los emperadores que él estaba en esta parte del imperio, pero que intenta como avanzar sobre el territorio que antes había sido el Imperio Romano de Occidente y que en ese momento, cuando estaba Justiniano, eran los reinos romanos germánicos. ¿Sí? Los reinos romanos germánicos. ¿Sí? Entonces Justiniano estaba acá, él busca la expansión de su imperio y ahí es que avanza sobre los territorios que habían sido el Imperio Romano de Occidente y que en ese momento eran los reinos romanos germánicos. ¿Sí? Yo le estoy preguntando por qué avanza hacia ahí, el motivo, por qué avanza hacia ahí. Le pido la respuesta, son 3 renglones, ¿sí? No más, 3, 4 renglones como muchísimo, ¿sí? Digamos, le pregunto el motivo, por qué Justiniano se pone ese objetivo. Esto de avanzar sobre acá, avanzar sobre lo que eran los reinos romanos germánicos. Eso por un lado. Una respuesta de 3 renglones. Por otro lado, ¿sí? Esta sería la segunda actividad, que es realizar un texto explicativo. Realizar un texto explicativo a partir de los siguientes conceptos barra términos. Realizar un texto explicativo a partir de los siguientes conceptos barra términos. ¿Sí? Entonces yo ahora les voy a dictar palabras y ustedes anotan lo que yo les digo, ¿sí? 2 puntos. Imperio Romano de Oriente, coma, diferencia, coma, Imperio Romano de Occidente, coma, pueblos germanos, coma, 476 después de Cristo, coma, 1453 después de Cristo, coma, turcos, coma, disolución, coma, similar, coma, pueblos extranjeros, punto final. Repito, realizar un texto explicativo a partir de los siguientes términos barra conceptos. Imperio Romano de Oriente, coma, diferencias, coma, Imperio Romano de Occidente, coma, pueblos germanos, coma, 476 después de Cristo, coma, 1453 después de Cristo, coma, turcos, coma, disolución, coma, similar, coma, pueblos extranjeros, punto final. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esa actividad? En realidad es ustedes leen esas páginas y con esos conceptos que yo les estoy dando, tienen que armar un texto explicativo, es decir, no tienen que hacer definiciones, no es similar, 2 puntos, Imperio Romano, abajo, Imperio Romano de Oriente, 2 puntos, no, eso no, ¿sí? Arman un texto utilizando esas palabras, utilizando esos años, utilizando esos conceptos que yo les doy, por algo se los estoy dando, ¿sí? Entonces ustedes leyendo todo el capítulo ahí deberían poder sacar una conclusión, ¿sí? Poder sacar como una explicación, por eso es texto explicativo, ustedes deberían poder utilizar esos conceptos y explicar algo, ¿sí? Entonces, no es que van a encontrar las definiciones leyendo esas 2 páginas, van a tener una idea, bien, bueno, ahí después se tienen que sentar a escribir, lo pueden hacer en el lápiz porque es difícil que de entrada les salga así, no es algo que está en el libro así para copiar y pegar. Entonces algo que tienen que leer, pensar, lo que ya vimos también, y armar un texto utilizando esos conceptos, ¿sí? Pueden utilizar el orden que quiera. El que quiera arrancar por la palabra similar que está anteúltima, la usa. El que quiere arrancar por el año, arranca por el año. El orden es el que ustedes quieran de las palabras, pero utilizar esas palabras, ¿sí? Tienen que tener en cuenta lo que dicen esas páginas y algunas cuestiones que ya vimos, ¿sí? Bien, bueno, esto ya está. La semana que viene vamos a hacer un encuentro por Zoom, así que tengan las cosas preparadas y bueno, esto que fui dando, ¿sí? Muy posiblemente el martes. Ya después igual les voy a pasar en el foro el ID y la hora, ¿sí?
Pero bueno, ya esta semana me estuve reuniendo la semana pasada con algunos cursos, esta semana con otros cursos, y la semana que viene sí o sí me junto con ustedes, ¿sí? Así que tengan a mano en ese momento la carpeta, ¿sí? Y bueno, espero que estén presentes. Aquel que no pueda estar presente por algo en particular, me escribe y me avisa por qué no va a estar presente, ¿sí? Bien, bueno, espero que se encuentren bien, les mando un saludo grande, y bueno, cualquier duda o consulta me preguntan.